Bienvenidos a la herramienta del programa sindical de AFUR. En esta oportunidad estamos con el contador Jorge Notaro para consultarle sobre las noticias que han surgido este último mes en relación al aumento del PBI o a la proyección que hay en relación a lo que va a ser el crecimiento del Producto Bruto Interno y, bueno, indagar en este sentido si hay posibilidades de que hayan recursos para la educación con esta nueva proyección del crecimiento económico en el país. Bienvenido, Jorge, y gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien, como comentaba al principio, la idea era un poco explorar sobre todo este tema que se viene manejando en la prensa, sobre el crecimiento por encima de lo esperado, y si hay posibilidades de que estos recursos sean asignados, por ejemplo, al gasto público, pero en particular a la educación, ¿verdad? Bueno, depende de si ese crecimiento, uno, se consolida, porque por ahora tenemos una información preliminar de un trimestre sobre la cual el equipo económico ajusta sus proyecciones un poco más optimistas, y por otro lado, según las actividades que crezcan, eso se reflejará en mayores ingresos del sector público y finalmente, por una decisión política, el equipo económico, el Poder Ejecutivo, decidirá si esos mayores ingresos se utilizan para un mayor gasto, y en particular en educación, pero además hay que respetar el procedimiento de aprobación de gastos, que es la rendición de cuentas. Bien. Actualmente estamos en el proceso de la rendición de cuentas y claro, existe un artículo ventana que lo que plantea es que si hay mayor crecimiento y si se disminuye el déficit, el Estado podría asignar más recursos. ¿Esto es así? Claro, sí, sí. Pero yo creo que eso se hace pensando en el año próximo, porque una vez cerrada la rendición de cuentas, que está en su segunda etapa, ¿no? Como es sabido, con dificultades el gobierno, el proyecto del Poder Ejecutivo, con algunas modificaciones, logró el voto 50 haciendo alianzas de distinto tipo, con Asamblea Popular, con el diputado Rubio, para aprobar nuevos impuestos, los impuestos a los juegos de azar y el aumento de la tasa consular, que es una especie de impuesto que pagan las importaciones, con el diputado Amado para aprobar la autorización al Estado de no pagar las deudas en forma inmediata cuando pierde un juicio, con lo cual directamente se perjudica a los funcionarios judiciales que vienen reclamando lo que les corresponde desde hace varios años y se le dan dilatorias, y si se aprueba, como es probable, este artículo, con los votos de los legisladores del Frente más el diputado Amado, los judiciales no van a cobrar, y en algunos casos con el diputado Gonzalo Mujica, que aprobó algunas otras disposiciones, ¿no? Entonces, esa rendición de cuentas aprobada en forma tan dificultosa, tan negociada, en el Senado no podría tener modificaciones porque volvería a diputados y habría que hacer nuevas negociaciones, nuevos acuerdos, nuevos pactos, nuevas concesiones, porque los votos se lograron haciendo concesiones también. En el caso del diputado Rubio, la concesión que le hizo el gobierno fue otorgar $5 millones para el hospital de clínica, lo cual creo que fue un éxito del diputado Rubio, tanto en sus logros y en particular en su condición de negociador. Ahora, como me decía un amigo compartiendo estas preocupaciones políticas, el equipo económico puede hacer concesiones a legisladores de la oposición, porque tiene que conseguir el voto 50, pero no las va a hacer dentro del Frente Amplio, porque con una mayoría se disciplina a la minoría y entonces esos 49 votos de diputados, ¿no? Con tener 25,
los otros 24 por disciplina acatan y entonces los 49 votos se consiguen con 25. El 50 es el más difícil, hay que buscarlo afuera. Entonces, yo creo que los indicadores de la coyuntura, ¿qué es lo que ha cambiado desde que empezó este proceso de negociación de la rendición de cuentas? ¿Qué es lo nuevo que tenemos? El Poder Ejecutivo y el equipo económico en particular tenían dos objetivos prioritarios. Bajar la inflación, que se logró, la inflación que llegó a ser un 10%, un 9%, ahora está entre el 7 y el 8%, bajó significativamente, y reducir el déficit fiscal, que llegó a ser 3.9% del producto, o sea, unos 2.000 millones de dólares, y ha ido fluctuando en estos meses. La última información que llega hasta julio nos dice que el déficit está en 3,4, o sea que todavía es muy alto. Esos son 1.500, 1.600 millones de dólares de déficit, si se sigue así hasta fin de año, que para financiarlos hay que emitir deuda pública. Entonces esa deuda pública significa más dependencia, porque la deuda pública externa es un instrumento de dominación, hay que estar dispuesto a hacerle los mandados al capital financiero transnacional para conseguir esos 1.500, esos 2.000 millones de dólares. En eso, con fundamentos muy distintos, pero comparto el objetivo de bajar el déficit y, si es posible, lograr un superávit. Entonces, un objetivo, estabilización de precios, se va logrando, el otro no. Hay un crecimiento del producto, hay una recuperación de las exportaciones, también con la información de los 12 meses que terminan en julio de 2017, las exportaciones aumentaron un 11% con relación a los 12 meses anteriores, teniendo en cuenta que las exportaciones cayeron en 2015, cayeron más en 2016 y ahora inician una recuperación. Entonces, si crece la exportación, eso se va a reflejar en un aumento del producto, y al mismo tiempo, como el aumento del producto en gran medida es resultado del aumento de la exportación y no de las importaciones o del consumo interno, ese aumento del producto no se refleja, en primer lugar, en un aumento de los ingresos públicos. Por eso el déficit sigue alto. Y sobre todo, que es el impacto social más negativo, es que a pesar de esos indicadores de que el producto estaría creciendo y que estaría creciendo por las exportaciones, en el primer semestre del año 2017, de este año, trabajaron 41.000 personas menos que el promedio del año 2014, que fue el año de máxima, que se alcanzó el máximo número de personas trabajando de la historia del Uruguay. A partir de ese momento, 2015, 2016, empezó a caer el número de personas trabajando y en este momento se puede estimar que son unas 40, 41.000 personas menos trabajando, lo que significa 41.000 ingresos menos para estas personas, para su familia, menor capacidad de demanda interna y por lo tanto menores estímulos por la demanda interna al crecimiento. Bien, entonces un poco como para ordenarme. Que haya crecimiento o esta proyección de un mayor crecimiento del Producto Bruto Interno no quiere decir ni que disminuya el déficit, ni que haya más empleo, ni que la situación económica del país esté mucho mejor. ¿Se me está ahí? Claro, si nos limitamos a una medida economicista, digamos, nos preocupamos solo del Producto Interno Bruto, el país está mejorando. También, con una perspectiva más amplia, decimos, bueno, el país no está en crisis, la economía no está en crisis, no estamos en recesión. Ahora, hay algo que llama la atención, porque desde el año 2005 al año 2014 creció el producto, creció el número de personas trabajando, creció el salario real. Desde el año 2015 a 2016
el número de personas trabajando baja, continúa en el primer semestre de 2017, y el producto prácticamente se estanca, porque en 2015 y 2016 cada uno de estos años creció menos de un 1%, es decir, está prácticamente estancado. Lo que manifestó el ministro Astori en alguna exposición, en algún ámbito, era que su preocupación por este fenómeno que es nuevo, que es el producto, pero el empleo no crece, al contrario, cae. Entonces, dice Astori, lo que pasa es que el crecimiento está muy concentrado. Y efectivamente es así, porque crecen las exportaciones. Y las exportaciones que son madera o pulpa de celulosa, soja, los lácteos están cayendo, la industria automotriz que tenía acuerdos con Brasil también se contrajo. Entonces crecen actividades que ocupan pocos trabajadores, mientras que las actividades que generan más empleo, que es toda la red local vinculada al consumo interno, eso está estancado o en retroceso. Entonces, ese indicador de crecimiento del PBI no ayuda a mejorar la situación de los sectores populares. Bien, en este sentido, pensando un poco en relación a lo que se viene en el 2018 y a lo que va a ser la próxima rendición de cuentas con todo este contexto, ¿cuál te parece a ti la opción más viable para poder realmente acercarnos al 6% del PBI para la educación? Sí, ahora que mencionás la rendición de cuentas del año que viene, yo pondría énfasis en ese punto, por lo siguiente: como todo es opinable y es una opinión personal que voy a dar, ¿no? Pero yo creo que esta rendición de cuentas ya está todo el pescado vendido por ese proceso político tan complejo de lograr una aprobación. Por otro lado, el año que viene, 2018, es la última rendición de cuentas que puede hacer este gobierno, aumentando salarios o creando empleos en el sector público. Es la última porque, de acuerdo a la Constitución, a este gobierno todavía va a tener la oportunidad de hacer una nueva rendición de cuentas en 2019, pero en los 12 meses anteriores a las elecciones, que van a ser en octubre de 2019, no puede haber en el presupuesto aumentos de salarios ni creación de puestos de empleos públicos. Entonces, y además, esa rendición y esos aumentos que se aprueben en 2018 van a estar vigentes en 2019 y en 2020. Van a cubrir el primer año del nuevo gobierno. O sea que es la última rendición de este gobierno y que tiene, a diferencia de las anteriores, una vigencia de 2 años. Entonces creo que las organizaciones sindicales y populares deberían valorar este contexto que fija la Constitución y poner el énfasis en organizarse, movilizarse, crear conciencia, denuncia, debatir, para centrar todos los esfuerzos en lograr la mejor rendición posible en el año 2018, con más recursos para la educación, con más recursos para salud, para vivienda, para los demás gastos sociales. Bien, ¿y de dónde podría obtenerse esos recursos específicamente? ¿Cuáles serían las alternativas? Bueno, yo acompaño cuando se presentó el presupuesto del nuevo gobierno en el año 2015, antes incluso cuando se empezó a discutir, un equipo del Instituto Cuesta Duarte preparó un informe muy riguroso, estimando con precisión cuánto dinero adicional se precisaba para que el partido de gobierno cumpliera con algunos compromisos asumidos durante la campaña preelectoral. Por ejemplo, el 6% para la educación, el Sistema Nacional de Cuidados, expandir la cobertura del Sistema Nacional de Salud,
4 o 5 prioridades en el gasto social. Y al mismo tiempo que estimaba cuánto dinero se precisaba, estimaba cómo lograr ese dinero. Entonces, ¿cuáles eran las propuestas del Instituto Cuesta Duarte, que luego el PIT-CNT en sus órganos de dirección y de decisión tomó como propios? La línea general era gravar más al capital y a sus ingresos, que están pagando muy pocos impuestos y que tuvieron grandes ganancias durante este periodo de gobierno del Frente Amplio. Yo he estimado que los ingresos del capital, con información de la DGI, lo que recauda por impuestos sobre el capital y lo que exonera, que esos ingresos del capital han sido de 10.000 millones de dólares anuales aproximadamente durante todos estos años desde que está vigente la reforma tributaria, digamos, tomando de 2007, que ya la información está completa, ¿no? Entonces ahí hay mucho dinero que paga muy poco. Entonces, ¿qué era lo que proponía el Instituto Cuesta Duarte? Hay un impuesto a la renta de las actividades económicas, que es de un 25% sobre las utilidades de las empresas. Proponía hacer una escala. Y bueno, las empresas que tengan pocas utilidades, que paguen el 25%. Las que tengan muchas utilidades, que paguen un 30 o un 35. En algún panel que compartí con el ex diputado del MPP, Héctor Tajam, él decía: el Uruguay debe ser uno de los pocos países del mundo donde se puede llegar a pagar más impuestos por los ingresos del trabajo, que con la nueva escala se puede llegar hasta un 35%, más impuestos por los ingresos del trabajo que por los ingresos del capital, que pagan un 25% de IRAE, y si las utilidades se distribuyen, pagan un 7,5% más, un 7,5 sobre 75, que en total serían 30,5. Entonces, ese es uno de los impuestos que debería ser aumentado y el capital tiene con qué pagarlo. El segundo es el impuesto al patrimonio, que es el impuesto a la riqueza acumulada, sobre las fortunas que tienen las familias en tierras, en edificios de viviendas que alquilan, a locales comerciales o a otras familias, en acciones, en bonos, en depósitos bancarios, en las múltiples formas que tiene la riqueza, incluyendo los autos de alta gama y los cuadros de pintores famosos, ¿no? Entonces, este impuesto tiene una tasa muy baja. Además de tener una tasa muy baja, los valores de aforo para los fines fiscales sobre los que se aplica esa tasa muy baja son valores de hace 10 años. Entonces, hay que actualizar los valores de las hectáreas de tierra sobre las que se paga el impuesto al patrimonio, o sobre el valor de los edificios para renta sobre los que se paga el impuesto al patrimonio. Porque, por ejemplo, según la información del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el año 2006 la hectárea promedio se vendía a $600. En el año 2016, la hectárea, el promedio por hectárea que se pagó fueron $3.500. O sea que los dueños de la tierra, por el solo hecho de ser dueños de la tierra, incrementaron su capital. Claro, vieron que su fortuna se multiplicó por 6. Hicieron algo, es producto del esfuerzo, de la inteligencia, de la capacidad empresarial. Estuvo grabado antes por el impuesto a la renta de las actividades económicas, como dicen algunos economistas, no, porque sería grabar 2 veces. No, nadie les hizo pagar nada. Y a mí me gusta agregar lo siguiente: por una decisión del Comité Central del Partido Comunista Chino, que un día dijo: hay condiciones para aumentar los niveles de consumo de la población de China, entonces para aumentar los niveles de consumo vamos a tener que importar más materias primas y alimentos.
salieron a comprar, esa mayor demanda en los mercados internacionales aumentó los precios de lo que el Uruguay produce, consume y exporta, desde la soja, el trigo, el arroz, los lácteos, la carne vacuna. Y entonces ese aumento de los precios de los productos aumenta el precio de la tierra que se usa para producirlo. Entonces las oligarquías terratenientes de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil vieron que su fortuna se multiplicaba por algo con lo que no tenían nada que ver. Entonces le tendrían que hacer un monumento a Deng Xiaoping o al secretario general del Partido Comunista Chino, que es al que le tendrían que ir a agradecer esta multiplicación de su riqueza. En la Argentina, durante los gobiernos de Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández de Kirchner después, se puso un impuesto a las exportaciones que variaba según qué exportación era y qué grado de industrialización tenía. Entonces, por ejemplo, la soja tenía un impuesto de 35%. Cada dólar de soja que se exportaba, 65 centavos iban para el exportador y 35 para el gobierno argentino. Lo mismo las exportaciones de minerales tenían un 5%. Bueno, llegó Macri, derogó todos esos impuestos, que en la Argentina le llaman retenciones. Acá se crearon por una ley de la época de Assini, que se llamaron detracciones, después se fueron derogando. Y Macri eliminó todos estos impuestos, salvo para la soja. Para la soja dijo, bueno, lo podemos bajar de 35 a 30, por múltiples razones, porque a pesar de ser un empresario, un delincuente, un oligarca, con un proyecto liberal, conservador, se dio cuenta que los sojeros tenían unas ganancias fabulosas, que entonces algo de plata tenían que poner para financiar el gasto público, ¿no? En el Uruguay se les ha permitido quedarse con todas esas gigantescas ganancias, entonces sería uno de los puntos para gravar. No digo las distracciones a la soja, porque el sistema tributario acá es distinto, ha tenido modificaciones, pero podríamos aumentar el IRAE, podríamos aumentar el impuesto al patrimonio, se podría reimplantar un impuesto a las herencias, que hubo en el Uruguay durante mucho tiempo, con los gobiernos blancos y colorados. Entonces, si nosotros trabajadores o jubilados pagamos por los ingresos que tenemos de nuestro trabajo, parecería razonable que también aquellas personas que tienen una fortuna que adquieren por el simple hecho de lazos familiares o de sangre o de testamentos, o sea, sin hacer ningún esfuerzo, que también hicieran algún aporte pagando un modesto impuesto, 3%, 5%. Entonces, la idea es que hay, sobre todo con esa idea básica, el capital y sus ingresos pagan muy pocos impuestos, han ganado mucha plata, gran parte de esa plata no tiene nada que ver con su capacidad empresarial como la tierra, en otros casos es producto de la explotación, de la plusvalía, pero por lo menos tienen que poner la cara al frente de una empresa. Los dueños de la tierra ni siquiera eso. Entonces, hay mucha plata, muchos ingresos del capital, una gran valorización del capital, pagan muy pocos impuestos, se puede gravar más esos capitales, tener más ingresos públicos, una parte permitiría bajar el déficit y otro aumentar el gasto público. Bien, entonces queda claro que de donde obtener más recursos el Estado tiene como margen, lo que sería necesario es la voluntad política de que esto realmente se efectivice, ¿verdad? Claro, cuando participo en debates con este punto de vista, los economistas del equipo económico, del Frente Liber Serénico, que son como los lugartenientes de Story, como el diputado Asti,
dicen por el economista Isabela, que es el subdirector de OPP, con el que tuve también la oportunidad de debatir en un panel, me dicen, con esa propuesta vas a alejar los capitales. Entonces se van los capitales, no va a haber empleo, y en vez de recaudar el 30 como querías o el 25 como recaudamos ahora, no vamos a recaudar nada, porque si no hay inversión, no hay empleo, no hay producción, no hay recaudación. Y a lo que yo les contesto, ese es un argumento especulativo y es una forma de hacer terrorismo, de decir, ¿qué me van a decir? ¿Que el 25% de IRAE es la cifra exacta que están dispuestos a pagar los capitalistas? Que si le hubieran puesto 24 le hubieran regalado un 1%, pero si le hubieran puesto un 26 no salían corriendo. No, los que participamos del proceso de discusión de la reforma tributaria sabemos que todo fue negociado y que los legisladores que representaban el 25% de los votos del Frente, que después constituyeron el Frente Liber Seregni, o sea, Alianza Progresista, Nuevo Espacio, Asamblea Uruguay, eran el 25% de la bancada del Frente, le impusieron al otro 75% las grandes líneas de la reforma. Por ejemplo, separar los impuestos al capital de los impuestos al trabajo. El otro 75%, donde estaba el MPP, el Partido Comunista, el PVP, la Vertiente, todos esos grupos, el Partido Socialista, todos esos grupos querían que todos los ingresos de capital y del trabajo de una familia se sumaran y se hiciera una escala y dijeran, bueno, hasta tanto dinero no pagan, de ahí para arriba las franjas que tenemos para los ingresos del trabajo o para las jubilaciones, que se aplicaran también a los ingresos del capital en un consolidado de ingresos familiares. Bueno, eso hubo que entregarlo, que hacer esa concesión, porque la reforma se discutió durante un año. Al final, para que saliera algo, porque si no era una quemazón total, para que saliera algo, las 3/4 partes de los legisladores del Frente concedieron, y esa minoría que logró imponer sus criterios para la reforma, lo hizo, entre otros, con un argumento que era el siguiente: bueno, hoy tiene que salir algo, pero la reforma es un proceso. Esta discusión no termina acá. Vamos a retomar y muchas de las cosas que ustedes proponen es posible que en el futuro las podamos considerar. La última versión de este argumento fue dado por el presidente Vázquez a una delegación del PIT-CNT que integraban el presidente Fernando Pereira y el secretario general Marcelo Abdala, que fueron a plantearle distintas reivindicaciones y fueron con esta propuesta del PIT-CNT elaborada por el Instituto Cuesta Duarte de aumentar los impuestos al capital y sus ingresos, y el presidente les contestó, bueno, son muy interesantes las propuestas, pero son muy complejas, en este momento no, pero podemos formar una comisión para que ustedes canalicen esas propuestas, se discutan y se consideren. Bueno, esa comisión empezó a funcionar hace 3 meses, entonces cada propuesta que se hacía, los legisladores del Frente Liber Seregni decían no, 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 entonces no salió nada. De todas estas propuestas del PIT-CNT e Instituto Cuesta Duarte no se aprobó ninguna, y se aprobaron estos impuestos, que está muy bien, que los juegos de azar paguen un impuesto, que la banca de quinielas pague un impuesto, que se aumenten un poquito los impuestos a las importaciones. Yo comparto totalmente, como lo comparte también el diputado Rubio y los 49 legisladores del Frente, no así Gonzalo Mujica, pero con estos 50, estoy de acuerdo con estos 50 legisladores de aumentar estos impuestos, pero me parece que faltan otros que son mucho más importantes porque permitirían recaudar mucho más
de gente que tiene mucho más. Porque además el impuesto a los juegos de azar es el impuesto a la quiniela, al 5 de oro, al quine, a la raspita. No hay impuestos a la ruleta ni a las carreras de caballos. Al contrario, las carreras de caballos tienen subsidio. Entonces, esos que son los juegos de los ricos, los oligarcas que se dan el lujo de tener caballos de carrera, bueno, que paguen y no que nos saquen subsidios que se pudieran utilizar para otros gastos que son mucho más importantes. Sin desconocer que las carreras de caballos generan empleo, muchas familias en el barrio de Maroñas, en el entorno del hipódromo, que son familias pobres y que viven de las carreras de caballos, me parece perfecto, pero que lo paguen los que lo tienen que pagar, no los subsidios del Estado. Bien, entonces bueno, resumiendo esta entrevista, lo que vemos es que el año que viene es un año que va a ser crucial para lo que tiene que ver con la próxima rendición de cuentas y los años que siguen. Así que agradecerle a Jorge por su aporte y por la información y darnos estos elementos para empezar a organizarnos y seguir peleando por el presupuesto para la educación. Hasta la próxima herramienta. Muchas gracias.